Hola, ¿cómo estamos? Pues seguimos con la clase de la historia de Francia. Ya habíamos comentado en ocasiones del video pasado, en la clase pasada, todo ese acomodamiento que tuvo el cardenal Richester, y que al acabarse, al llegar su término, va a llegar un nuevo cardenal que lo mandan de Italia, pero que va a servir a toda la monarquía de Francia. Cuando hablamos de este hombre, él es Julien Raymond Mazarin, más conocido como el cardenal Mazarino. Fue un hábil diplomático, cardenal, político e italiano, primero al servicio del Papa y más tarde al servicio del Reino de Francia. Todo esto, que fue el sucesor del cardenal Richelieu como el primer ministro, recordarán que él estaba tomando esa función porque el rey era todavía pequeño, era joven, y entonces él va a tomar eso. Este Mazarín va a nacer el 4 de julio de 1602 en Piscina, Italia, y va a fallecer el 9 de marzo de 1661 en Vincennes, Francia. Aquí vamos a ir viendo cómo toda esta situación que se va a ir dando alrededor de este cardenal. Ahora, ¿por qué eran importantes los cardenales en esa época? Porque aquí había un respaldo tanto del papado como de la monarquía. Eran dos personajes que eran como intermediarios entre lo que era el Vaticano, lo que era el papado, y lo que va a ser el rey. El rey de Francia va a tener que tomar ese papel como primer ministro, y por eso la importancia de estos cardenales que se va a ir dando aquí. Aquí vamos a ir viendo cómo este sucesor, en los comienzos de él, ya les dije que nace en 1602 en la abadía de Piscina, en una época de posesión española. Se recordarán que Francia estaba teniendo ciertos problemas a nivel de esa expansión que tenía España. Aquí España ya venía queriendo dominar todo eso, y ellos tenían que hacer toda una forma de equilibrio en el aspecto de poder que no llegara España y se adueñara de la nación que estaba pues en nacimiento. Él pertenecía a una familia noble en la Umbría. Su padre, Petronio Mazarín, de origen siciliano, estaba al servicio de una poderosa familia romana de la colonia, en la que la pareja tuvo 6 hijos, 4 mujeres y 2 varones, de los que Julio era el mayor. Su hermano Miguel fue ordenado sacerdote al tiempo, y él va a llegar a las posiciones de ser obispo. Los estudios que se le van a ir dando a este hombre, a pesar de haber nacido en Piscina, se va a trasladar pues pronto a Roma. Toda esa sucesión donde él recibe esa educación, Mazarino se va a formar con una educación en los aspectos de la tendencia de los jesuitas. Un día vamos a hacer un video hablando bien de los jesuitas para que entendamos qué fortaleza intelectual tiene el formarse con jesuitas, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. En este colegio de jesuitas, en el colegio romano, donde fue enviado con 7 años, y se mostró como un alumno brillante y un discípulo que le encantaba su profesión, y sus condiscípulos que estaban allí tenían una buena relación. Acabando sus estudios con unos 16 años apenas, él va a comenzar una época disipada con sus padres. Gracias al patronazgo nuevamente de la corona, va a ser enviado a estudiar Derecho Canónico a España, a la Universidad de Alcalá de los Henares. Durante sus primeros años en esa estancia en la península ibérica, él va a aprender el castellano a la perfección, habilidad que más tarde le sería de gran utilidad. Aún libertino, se enamoró de una española
y a un punto de casarse fue engañado para regresar a Italia para evitar esa boda por sus compañeros de estudio. Girolamo Bologna, hijo de su patrón, el condestable de Nápoles. De vuelta a Italia y completamente terminados sus estudios, va a tener nuevamente un giro. Adjudicará la administración militar de Valteria. El Papa estaba recluto en un ejército para ocupar toda esa región. Tanto Mazarino fue nombrado capitán de la nueva tropa, formando y pasando a las guarniciones tanto de Loreto y de Ancona, habiendo logrado y haciéndose nombrar en el puesto de ayudante general en el ejército pontificio. Pronto se hizo imprescindible en tanto los tratos con los franceses y los españoles. Recorriendo todo el norte de Italia, su misión era de enlazar como negociante entre esas partes interesadas en todo ese control de esa región. Aquí vamos viendo cómo toda esta retirada de tropas del pontificio tras los tratados de Monzón, que eso va a ocurrir en 1626. Mazarino va a pasar a la Ferrera, donde él va a tener que viajar a menudo a Roma y como enviado de su superior para irle informando a la corte de dónde entraba todos sus contactos, el cardenal Bentivoglio, representante de todos los intereses de Francia en esa ciudad, y ganando a favor Bentivoglio lo recomendó como cardenal ministro a Francisco Barbeniri, que lo va a enviar como secretario de la delegación pontificia en Lombardía. Fíjense cómo aquí vamos dando cuenta que él empieza una carrera al lado de los jesuitas y el destino lo va a llevar por rumbos de la milicia y va a ser conectado nuevamente por gente donde él va a ingresar nuevamente a tener contacto con las religiones. Pues todo este negocio que él va a tener que ir haciéndose como negociador papal, que esa es una de las funciones, va a ser confinado al norte de Italia por la íntegra pues audiencia o apoyo del duque de Saboya, Carlos Manuel I, y toda esa rivalidad que tenía Francia, los españoles. Mazarino va a recibir instrucciones del Papa de favorecer a Francia para contrarrestar todo el predominio español, pero no tanto como para sustituir una correspondencia con la otra. Mazarino, atendiendo en una forma característica a todos esos intereses de sus empleados, pero ya también él tenía su propia convicción, él también ya tenía cómo ir manejando adecuadamente para no tener problemas con los dos. Va a mostrar acusadas simpatías hacia Francia. Empiezan a darse cuenta que él tiene una predilección. Pues esto ha sido todo por hoy y pues nos vamos a quedar para ya irnos encauzando a dónde se va a dirigir Francia, porque aquí quisimos mencionar a este hombre para tener una idea más clara. Que pasen un buen día.